¿No sabe qué hacer con sus residuos? En Vegatran, Contenedores Hermanos Mancha, somos gestores autorizados de cartón, papel, madera y chatarra. Además, le recogemos y transportamos sus residuos agrícolas y vegetales a una planta legalizada. Contamos con certificado de calidad ISO 9001 e ISO 14001. Vegatran, Contenedores Hermanos Mancha, su gestor de residuos en el ejido. Estamos en el paraje de Cabriles, salida 820 de la autovía, a espaldas del centro comercial Copo. Según las últimas estadísticas en España, hay más de 4 millones de flexitarianos. Pues va a ser que los flexitarianos estos saben lo que dicen. Está buenísimo. Normal, es de aquí, está bueno. La única marca de bebidas vegetales 100% cultivada en España. Más cerca, sabe mejor. Brotón es innovación tecnológica para el campo almeriense. Con su tipología TP5 obtenemos el control de hongos, fusarium y nemátodos, además de eliminar el biofil de los sistemas de regadío. Todo ello en cultivos establecidos. Brotón no deja residuos en cloratos ni percloratos. Brotón no afecta a micorrizas ni ticodermas. Inocuo y biodegradable. Brotón dispone de asesoramiento técnico permanente en el 950 14 73 61. Brotón. Efectividad contrastada. En construcción, innovación y tecnificación de invernaderos, solo hay una empresa a la vanguardia: Agroinver. Son muchos años, muchas hectáreas construidas y, lo más importante, muchos clientes satisfechos. En esta nueva campaña solo queremos apostar, como siempre, por nuestra gente, por nuestra agricultura y nuestro futuro. Agroinver. Nos encontramos en calle Versalles número 5, Polígono Industrial La Redonda. Teléfono 950 48 42 57 o en www.agroinver.com. Muy buenas noches. Hoy sí, estamos en tensiómetro agrícola, concretamente en un invernadero que se está construyendo en la Rambla Guarea, aquí en Albuñol. Como ven, las instalaciones son increíbles. Ahora hablaremos un poquito de ellas porque tenemos unos invitados especiales que son precisamente constructores de este invernadero y patrocinadores de tensiómetro agrícola. Tenemos aquí a Juan Sánchez, a mi derecha, de Agroinver. Muy buenas, Juan. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estás? Muy bien, encantado de estar con vosotros en tensiómetro agrícola y nada, encantado de que podréis mostrar las nuevas construcciones que estamos realizando. Sí, ahora hablaremos un largo y tendido de ellas y de este invernadero porque, vamos, se queda uno con la boca abierta cuando entra por la puerta. Muchas gracias. También a mi izquierda tenemos a José Manuel Manzano, colaborador de tensiómetro agrícola. Hola, muy buenas. Muy buenas a todos. ¿Cómo estás? ¿Cómo va ese río, compañero? Bien. Ya está recuperado al 100%. Favorablemente. Favorablemente. Muy Progresa bien. Favorablemente. Correcto. Y a José Domingo Fuentes. ¿José o Pepe? ¿Cómo prefieres? Pepe. Pepe mejor. Buenas noches a todos. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, gracias a Dios. Me avisó mi sobrino para estar aquí. Y bueno, pues encantado de estar con vosotros aquí. Muchas gracias, Pepe. Pepe tiene una historia, pues bueno, pues que no se pueden perder y hablaremos de todo el proceso que ha tenido este campo desde los tiempos de cultivo de parral hasta lo que nos encontramos hoy día, pues que ha cambiado, ¿eh? Esto, si mi padre levantase la cabeza, esto le daría un infarto y seguramente se iría a trabajar al otro terreno, porque es que no... Esto no es lo que era. No lo podía creer.
Bueno, pues hablaremos también de toda esta transición que hemos ido, o que han ido viendo ustedes durante todos estos años. Vamos a empezar con Juan Sánchez. Muy bien. ¿Qué tal, qué siente uno cuando construye un invernadero de estas características, de este tipo? O sea, ¿qué tal te sientes? Como comprenderán, nos sentimos muy bien, ¿no? Al final, digamos, es verdad que en nuestro día a día, pero hacer invernaderos de esta envergadura, de esta tecnología, pues sí que hace que te sientas realizado, el poder potenciar la agricultura en la zona, el que cada vez se hagan estructuras más tecnificadas, que aumenten la calidad de los productos y, digamos, entre comillas, la satisfacción del cliente, pues es verdad que es una satisfacción personal. Es muy evidente que nos gustan hacer cualquier tipo de invernadero de los que realizamos, cualquier tipo de obra de las que realizamos, es algo que nos crea satisfacción, pero hacer invernaderos de esta categoría, pues es verdad que tiene un plus especial, ¿no? De la que nos sentimos bastante orgullosos, no yo solo, sino todo el equipo, la gente que está trabajando, todo el mundo que participa en esta obra, que participan muchas personas en una obra de este tipo, pues yo creo que todos se sienten partícipes y muy orgullosos de ello. Sí, porque necesita muchas personas, pero claro, esto tiene un proceso largo. Claro, un proyecto de este tipo es un proyecto complejo y que requiere un plazo de tiempo muy grande, ¿no? Porque son instalaciones, bueno, ya has visto en donde nos encontramos, en un paraje espectacular, pero que está muy expuesto, ¿no? Y realmente este tipo de instalaciones pues requieren un trabajo previo antes de ponerse a construir bastante importante, ¿no? Son invernaderos que requieren evidente que una extensión de licencia, pero por sus condicionantes técnicos hay que tener un especial cuidado, ¿no? en transmitir lo que se quiere construir, ¿no? Necesitamos los permisos de las administraciones públicas porque al final son invernaderos que también se acogen a sistemas de OPCH, ¿no? En este caso los propietarios, y tienen unos requisitos muy significativos, y todo eso requiere un proceso de adaptación previa para obtener, digamos, las licencias y las autorizaciones pertinentes, pues que comienza mucho antes de cuando empezamos a poner, digamos, cuando empezamos a preparar el primer tubo, ¿no? Sí, sí. O sea que, digamos, es un proceso bastante complejo. Sí, muy complejo y a la vez sencillo a la vez. Una vez que dispone de los medios y el conocimiento, pues al final es, digamos, nuestro día a día, tampoco una cosa... La ubicación de este invernadero, de esta finca, no pasa desapercibida para nadie. Para nadie. Ustedes, si pasan por la zona de lo que es la autovía del Mediterráneo, pasan dirección al Buñol, la están viendo a mano izquierda, si pasan dirección Adra, la están viendo de Albuñol a Adra a mano derecha, y multitúnel, ¿no? Bueno, sí, invernadero a dos aguas. Sí, si queremos catalogarlo con un nombre específico, pues lo podemos llamar un multitúnel a dos aguas. A dos aguas. Y lo van a ver con perfectamente. cubierta de cerramiento de policarbonato. Ajá, y ahora hablaremos también de todas estas características. Y el enclave, la ubicación de la finca, pues bueno, esto dará el poniente aquí que da gusto. Sí, de hecho, antes de entrar en especificaciones, todo lo que es la zona de poniente se ha reforzado especialmente por el tema de que va a tener una exposición al viento muy fuerte. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Yo creo que Manzano tendrá alguna preguntilla también que hacerte. Hombre, esto... Alguna que otra, ¿verdad, Manzano? Para mí lo quisiera. ¿Para ti? Para mí lo quisiera, de verdad que sí. Yo, ya hay uno, tengo que decirlo, hemos dicho que veníamos a grabar aquí, y a varios seguidores de nuestro programa, a varios agricultores le hemos dicho, pues ¿dónde vais a grabar hoy? Que ya la gente pues nos reconoce, nos para por la calle, ¿verdad, Manzano? Y le hemos dicho, pues vamos a grabar aquí llegando al Buñol, en la Rambla Guarea, en un invernadero que hay, una última generación y tal. Y nos dice, digo, luego ve el programa y dice, no, si es el invernadero que yo me imagino que es, no lo voy a ver. Digo, hombre, ¿por qué no va a verlo? Y dice, no, porque me va a dar mucha envidia. Me va a dar mucho coraje, voy a hacer una comparativa muy mala. Vale, yo aquí me viene una imagen de la película Pretty Woman, cuando ella va a la ópera y le pregunta a Richard Guest, dice, ¿qué te ha parecido? Y dice, se me han caído las bragas. Yo cuando entro aquí digo, se me han caído las bragas, porque esto, para un agricultor, esto es una maravilla. Este es el sueño de un agricultor, tener una finca como esta. Esto es... Me imagino que la orientación se la habéis dado mirando... digamos que se está exponiendo, digamos, orientación norte-sur. Norte-sur, porque veo cómo está situado para el encare del sol, y digo, esto está totalmente graduado
Sí, de hecho, entrando en el comentario que ha hecho, hay cierto grado de verdad en eso que has comentado de que es el sueño de un agricultor, ¿no? Sí. Porque, digamos, el promotor de este proyecto tiene otra serie de invernaderos, muchos invernaderos. Tiene invernadero multitúnel, muchos invernaderos Raspall y Magao. De hecho, este mismo año al mismo promotor le hemos construido un invernadero de Raspall y Magao, y este realmente es un invernadero que quería tener. O sea, es un poco a lo mejor exagerado hablar de la palabra sueño, evidentemente, pero sí que es un invernadero diferente a los que tiene habitualmente y que vamos, que es una consecución personal, yo creo, también para él, ¿no? El hecho de tener este tipo de estructura. Si hay quien sueña con un Ferrari, con un Maserati, esto es el sueño de un agricultor. Sí, para personas como él, en el fondo, que viven por y para la agricultura, pues yo creo que sí. Yo creo que le vamos a preguntar sobre sueños a Pepe. Pepe, ¿crees que realmente hace 30 años un agricultor soñaba con esto? No. Es que esto era impensable, lo que se está haciendo hoy día, impensable lo que se está haciendo, es más, en tiempos de que vivía mi padre murió en el año 73, todavía el río Borgoteo no funcionaba, y yo cuando salió el río Borgoteo sin ir más lejos al campo, fue una de las cosas que dije, digo, madre mía, si mi padre viese esto, con la cantidad de veces que ha estado regando a manto en la finca, digo, pues, esto sería para él, sería un logro más de la agricultura, porque de hecho es. Digo, y estaría súper contento con ver el tema. Entonces, si viese esta estructura, cuando él empezó con un invernadero, primero, que lo primero que hizo fue aprovechar un seto fijo que le llamaban, que era el seto que hay en los parrales. Aprovechó ese, puso 4 palos en medio y le echó un plastiquillo por lo alto a ver si aquello producía algo más. Se dio cuenta que sí, pero el plástico se lo llevó el viento porque aquello no tenía sujeción ninguna. Pues de ver lo que hay hoy, podéis imaginaros, es que estamos hablando como si dijéramos un país tercermundista con uno de primer nivel. O sea, ha hecho la referencia a las primeras pruebas que se hicieron ya por aquel entonces, hace más de 30 Eso fue en el año años. 62. En el año 62. Y en el 63 ya hizo el primer invernadero de hierro, pues se dio cuenta que el plástico se lo había llevado, y fue de viga al ruedo, viga de hierro, sin carbonizar ni nada, pues entonces no existía ni el carbonizado, y por dentro con patas de ángulo, atornillados arriba con tornillos y sus tuercas correspondientes, con doble tejido, uno por debajo y otro ya por lo alto pillando el plástico. Y os puedo decir hasta incluso la altura que tenía el invernadero, tenía 1,60 en las bandas y 2 metros en la cumbre arriba. Es decir, que cuando ibas por la banda tenías que ir agachado porque es que te iba dando en la cabeza. Sí, claro. Totalmente. Sí. Pero aquello era un logro, los primeros 500 metros de eso, quiero recordar que valieron el precio de entonces 6.700 pesetas todo el material. Y aquellos 500 metros dieron para pagar eso y hacer 1.000 metros más al año siguiente. Porque, perdona, Pepe, perdona que yo interrumpa, porque si no se sabe de lo que estás hablando del primer invernadero que se ha construido en Almería, y si no en el mundo casi. ¿no? Sí. Que su padre fue el pionero de la construcción de invernaderos. Solamente había está comentando la construcción del lo que era de cristal para plantas nada más. Lo de Primores. Lo de Primores era lo único que había. Y Primores posiblemente no estaba hecho en esas fechas todavía, en el año 62. Por ahí. Ahí andaría. Ahí andaría. Pero sí existían invernaderos de cristal para plantas. De 61 años atrás. Claro. O sea, 61 años atrás. Vamos a ponernos. Estamos en el 2023 en un invernadero impensable para muchos. Pues. Y aquí tenemos a Pepe que lo puede colaborar. Y nos está hablando de hace 61 años atrás, cuando se construyó el primer invernadero aquí en Almería. Y además, y la primera prueba, que es que, vuelvo a repetirlo, se hizo con un seto, a ver si ese seto producía más a lo largo del año. Correcto. Entonces, se tenía una pequeña experiencia, porque la parcela que mi padre cogió de Irida, mi padre estuvo trabajando ahí primero de empleado con Irida, porque era la parcela piloto que tenía Irida para enseñarle a los agricultores lo que se podía producir en el campo. Y entonces una de las pruebas que tuvo fue en la fresa, y se hacía con unos tunelillos pequeños, y bueno, pues aquello se veía que la fresa se producía incluso en invierno aquí, que la producción era buena, que no se manchaba mucho y todo eso. Y mi padre, pues aquello le dio que pensar y habló con los peritos de Irida, y entre los peritos ya empezaron a gestionar un poco el tema,
y dijeron de empezar con eso, con echar un plástico a ver. Pues estoy hablando en esas fechas que ya en esa finca, al ser la parcela piloto, había unas casetas donde se medía la temperatura, la humedad, el viento a diario para tener constancia de todo del tiempo que hacía en Almería. Bueno, pues dentro del invernadero ya se notaba ya, claro, el calor sobre todo, la humedad que había y todo eso era totalmente distinto y la manera de generar la producción era distinta. De hecho, el primer año, pues, se lo he comentado antes aquí a Juan, pues el primer año me acuerdo que se sembraron unos pimientos italianos, unos italianos que le decían valenciano porque eran de 3 cascos, pero de molla como el italiano. Y eran, pues, sin exagerar nada, pedían tranquilamente 35 o 40 centímetros de largo, aquello era envidiable. Y los compradores se volvían locos a la hora de comprarlo. Incluso ese año llegó Televisión Española, se hizo un rodaje de Televisión Española en la finca para ver el primer invernadero que se había hecho de hortalizas. Estuvieron grabando, aquello fue un boom, porque claro, aquello no era creíble. De hecho, mi padre el año siguiente empezó a construir invernaderos para la calle, a los vecinos, a los familiares, a los amigos. Ahí empezó la primera colla, sí, la primera colla de invernistas, sí, ¿no? La primera colla de invernistas. Ahora, hoy día hablamos de hectáreas. Voy a hacer 5 hectáreas, voy a hacer 4 hectáreas. Entonces eran 1000 metros. Claro, 1000 metros que yo era un logro, porque entonces es que te acercaba a los bancos, no había préstamos, no te daba nadie ni un duro por nada. Los bancos entonces eran aquí para coger dinero. Era así. Hoy vas a cualquier banco y te dan una hipoteca o te dan un préstamo personal o un préstamo de campaña, pero entonces no había nada, era con recursos propios. O lo que te prestaba el vecino. O lo que te prestaba, o incluso de la familia. Entonces con 1000 metros iba reiniciando tu agricultura y ahí empezaba la gente me acuerdo de los últimos años que estuvo mi padre hizo aquí, concretamente aquí en La Rábita, hizo muchos invernaderos ahí en la Rambla de La Rábita, que se lo llevó después, la riada del año 73, se lo llevó, y era el sitio más lejos que mi padre decía, le ofrecieron de ir a Canarias, hacer invernaderos y todo eso, y yo decía que no, que de su familia no se retiraba mucho, que quería estar cerca de la casa. Él no era un hombre de viajar, que no tenía esa agonía por tener, ¿no? Él lo hacía porque le gustaba lo que había gestionado y veía que era bueno para la agricultura, ni más ni menos. Y bueno, pues, ¿qué os digo? Antes cuando, obviamente estamos hablando de 60 años, no había ni las tecnologías, ni los materiales, ni prácticamente de lo que hay hoy. Te puedo decir que las barras de hierro venían de 6 metros, las dejaban en un patio de una parcela de un primo hermano mío que empezó con mi padre a hacer invernaderos, dejaban allí las barras y con una cizaña se cortaban los hierros, con una cizaña a mano, y con un taladro que pusieron en la pared, le pusieron unos anclajes y cogían y bajaban el taladro y lo subían para abrir los agujeros para meter por ahí los tornillos para luego pillarlos en el techo. Es decir, que la tecnología era todo manual, todo. El hierro, los hierros, lo mismo. A hombros, pues a la punta del bancal llevar los hierros. Bueno, hay cosas que no han cambiado. No han cambiado mucho. Hay cosas que no han cambiado, pero claro, los materiales y la efectividad de los mismos, pues... El hormigón era, pues sí, hacía un poco de hormigón, pero lo demás eran piedras atacadas con hormigón. Atacar los muertos, sí. Y con las latas de la lechera cortadas, pastas de cacico para sacar la tierra de los hoyos. Eso a día de hoy también se hace en muchos sitios, yo lo he hecho. Yo tengo 38 años y sin ir más lejos, hace 3 tuve la suerte y la oportunidad de trabajar en la agricultura de la mano de la familia de mi mujer, con Manuel Román de Adra, y me enseñó a atacar. Bueno, mi padre ya me enseñó en la sierra, porque la sierra hoy día se siguen haciendo invernaderos y se siguen haciendo de la manera más tradicional. Correcto. Y nos han enseñado pues eso, pues abrir los hoyos con barra y cazo. Sí, pero hoy tienen la opción de lo otro también. Tienen la opción de lo otro. Entonces lo que había. Pero que todavía se sigue haciendo, y hay invernaderos sin irnos más lejos en la zona de Adra y toda esta zona. De la arquería, y son piezas pequeñas también, o a Bancalá, y todavía se siguen atacando los muertos, claro. Se siguen abriendo, retirando los palos, los muertos que están podridos, abriendo el hoyo y atacándolo con la barra y las piedras, que se sigue haciendo, obviamente. Yo lo he hecho mucho, yo eso lo he hecho mucho. Y me acuerdo de las discotecas, cuando nos acercábamos ya
Me acuerdo cuando a la discoteca las niñas, lo primero que hacían nos miraban las manos, porque teníamos unas manos de callos, de callos, de la barra, del alambre, de tejer, que no le podías tocar a una niña, te llevaban la media pegada. Claro, pero si le ponías la mano, te llevaban la media pegada. Raspaba. Eso sigue pasando, sigue pasando. O sea, las manos de los compañeros nuestros son tremendas. O sea, le dan las manos. Pero aquello era barra y impresionante de los alambradores. Que es verdad que luego al final esas manos son, entre comillas, ficticias, ¿no? Porque en cuanto dejas de trabajar una serie de tiempo, la mano vuelve a su lugar, ¿no? Pero en el momento puntual es una mano, o sea ve a los compañeros que son súper delgados, la gran mayoría, y tienen unas manos que dices, me parte la mano de un apretón de esto, es que me lo destroza. Yo cuando empecé. Increíbles. Me acuerdo cuando empecé aquella mañana que empecé, me dice, el más viejo se viene para mí y dice, méate la mano. Y yo, mira, digo, ¿cómo? Dice que ponte las manos y te las... Se reventaba la borrega, se metía la mano para endurecer. Méate las manos. Yo me di cuenta que los viejos llegaban y se meaban las manos y se las yo creo que son más... No, eso era así, porque eso lo entonces... también cuando iban Sí, a mí también me lo han dicho. A mí también me lo han dicho cuando estás trabajando en el campo y te empiezas a salir la borrega. Que es que entonces no había guantes como hay ahora. Bueno, y ahora ya aquí no se acostumbra a los guantes. Claro. Ya, pero tú ahora te pones a tirar una trenza de 3 hilos y no eres capaz de tirarla sin guantes. Claro. Sin guantes no. Y eso sí que tiene unas manos importantes, pero al final y antes una trenza de 3 hilos, es que no había guantes. De hecho, es que daros cuenta, o sea, yéndonos a otro ámbito, o sea, es que ni siquiera estaría permitido. O sea, nosotros ahora, por ejemplo, en el protocolo de protección de EPI y riesgos laborales, o sea, el tema de botas, chalecos y, entre comillas, guantes también. O sea, los guantes, que son guantes cortados, estos para que tengan movilidad en los dedos, pero tienen que tener guantes, si no... Aparte que es peligroso para ellos, tendríamos un problema, ¿no? En caso de una inspección de trabajo, si tuviéramos el personal sin guantes sería una falta, o sea, no está permitido, de hecho. ¿Qué EPI había, José, en aquella época? EPI. Ahí te puedes decir que... ¿Qué protocolo de seguridad había en todas las trenzas? Entonces no existían ni las trenzas. Entonces era... cogían el alambre y lo hacían ellos las trenzas. A eso me refería. Nosotros hacíamos las trenzas, que tirábamos 100 metros y lo hacíamos. Nosotros, de hecho, los primeros 2 años, 3 años, venían unos alambradores de Alhama, porque estaban acostumbrados a eso, a los parrales, a hacer el alambrado del invernadero. Y luego después mi padre hacía lo que era la estructura sola, el alambrado venía después. Y luego después venían unas familias de aquí de Berja, que se llamaban los Sevilla, José Sevilla y Paco Sevilla. Todavía sigue la familia haciendo invernaderos. Claro, además Paco, que más descanse, estuvo trabajando incluso en la finca de las Palmerillas de Cajamar, murió ya el hombre. El hermano José, no sé, hace tiempo ya que no se ve, pero vivía también ahí en el Viso. No sé, me imagino que vivirá todavía, ojalá, porque la verdad es que tengo buenos recuerdos de esa familia. Ellos se venían incluso a los almacenes que teníamos nosotros en la finca, mi primo Manolo y nosotros, y se tiraban todos los veranos viviendo ahí con la familia, en los almacenes esos, para andar bajando todos los días con las motos de Berja y subiendo. Entonces se quedaban ahí y durante el verano se tiraban ahí. Y estos eran los que estuvieron después ya con mi padre y con mi primo, hasta que ya terminaron ellos, hasta que dejaron de hacer invernaderos, los Sevilla. Gente muy buena, la verdad que para quitarse el sombrero, de formales. Las construcciones que había antes, o sea, la familiaridad que había antes no era tanta, no había crecido tanto lo que es la tierra, lo que es Almería, lo que es los pueblos colindantes, éramos 4, nos conocíamos todos, como se conocían todos en este caso. Yo no había ni nacido, pero siempre se echaban todos también una mano y había futuro, ya empezaba a haber futuro. Se echaba plástico, pues, los dos vecinos, los dos familiares, a Tornapeón, mañana vamos aquí, se sembraba 3/4 de lo mismo. Y hoy no pueden ni hacer eso porque hoy están detrás tuya para ver si te pueden multar porque tienes uno de la calle y voy a venir tu primo a ayudar a echarte una mano. Nada, no puede venir ni el hijo. Claro, el niño puede venir. Estamos hablando de hace 61 años, haciendo parcelas, bancales, de 1000 metros. Entre amigos casi. Entre amigos. A una de las construcciones, digamos, más innovadoras que tenemos aquí en Almería. No sé si habrá alguno más como este. Bueno, lo desconozco. Al final, si lo hay. Con similitudes sí, pero quizá... Tan moderno y tan avanzado, seguro que no. Por una empresa que es Agroinver. ¿Cuántos trabajadores, más o menos, compañeros tenéis? Hombre, nosotros... Aproximadamente. Sí, el equipo nuestro, bueno, depende, ¿no?, en la época del año, pero nos moveremos sobre unas 100 personas. 100 personas más o menos, más colaboradores al final.
100 personas 100 más. personas en lo que es en el equipo de Agroinver, más luego algunas colaboraciones con las que contamos. ¿Y el invernadero tiene cuántos metros aproximadamente? Pues tiene este invernadero, si no recuerdo mal, son 9.000 metros en total, que están divididos en dos zonas, una de principal, que es el invernadero en sí, que son 8.250 metros, y un túnel extra, que son 750 metros, que está adosado y es para nave, o sea, la nave donde van a estar el riego, donde van a tener los abonos, el tema de toda la zona que tienen para acopios, o sea, 8.250 metros de invernadero, 750 de nave anexa, con la misma estructura, cambiando el cerramiento por, en vez de policarbonato, panel sándwich. Sí, dividiéndolo una zona de otra. Sí, sí, correcto. ¿Qué característica más importante nos podría hablar de esta nave? Bueno, no sé si llamarlo nave o invernadero. Bueno, es un invernadero. Es un invernadero. Es un invernadero, pero o sea, para hacer el cambio de invernadero a nave, lo único que cambiar es el cerramiento. O sea, digamos, en vez de poner policarbonato, como en este caso, si pusiéramos un panel sándwich, sería una nave. Sería una nave. Porque la estructura es exactamente la misma. Lo único que cambia, es cierto, en la zona de invernadero lleva ventilaciones, por el tema de que un invernadero necesita ventilar para poder desarrollar cultivos en condiciones óptimas, lleva pantalla, pero lo que es la estructura principal de acero es igual, tanto en nave como en invernadero. Digamos, esto es un invernadero, en este caso es para producción de tomate cherry, principalmente, va a ser el uso que se le va a dar, que es un cultivo muy principal en la zona de Albuñol. Se hace muchos tipos de invernadero, ¿no? O sea, digamos que en el Raspall y Amagá es el cultivo también principal, ¿no? Pero aquí va a ser una cosa bastante novedosa, ¿no? Con la emparrillada muy alto. Sí, innovadora. Sí, van allá a 3,80, un invernadero dentro de lo que cabe bastante alto, con 5 metros a la canal. Luego va a ser una estructura de agua, nos vamos a ir cerca de los 8 metros y pico de alto. El tema para intentar optimizar lo que es la incidencia y la radiación luminosa, o sea, el grado de luz que entra dentro del invernadero, en vez de ser una estructura en arco, va a ser una estructura a 2 aguas, que permite la colocación del policarbonato, como está en este caso, hacer la zona de nave. Y aquí lo que se busca es un incremento de la productividad, mejorar la hermeticidad, o sea, lo que es hacer un invernadero con unas innovaciones técnicas que permiten un desarrollo cultivo más óptimo, básicamente. Esa es la idea, ¿no? de hacer una estructura en la que se pueda, digamos, obtener un cultivo de mayor calidad y en una, entre comillas, cantidad mayor, en una proporción mayor. Perdóname, Juan, porque te estoy escuchando todo lo que nos estás comentando. En los programas anteriores hablamos de la importancia que tiene un buen suelo para un cultivo, pero es que no podemos dejar de lado la importancia que tiene una buena estructura, un buen aislamiento. Aquí me imagino que va hidropónico. Sí, aquí seguramente va hidropónico. Sí. Pues esto es un Fórmula 1, esto no tiene sentido hacer un invernadero esto sin hidropónico. Sin hidropónico. Sí. Pues aquí esto es un Fórmula 1. Estoy viendo... Es que no puedo pasarlo por alto. ¿Tiene ya un doble techo o es una...? No, esto es un sistema de pantalla. ¿Un sistema de pantalla? Explícanoslo. En este caso, un sistema de pantalla de sombreo. Ajá. Digamos, en un invernadero puedes poner 2 tipos de pantalla, bien térmica o de sombreo, en función de lo que tú busques, ¿no? Básicamente, uno de los condicionantes más importantes en el cultivo del invernadero es lo que se conoce como el diff térmico, o sea, la diferencia de temperatura máxima o mínima, o básicamente diurna y nocturna. ¿Qué pasa? Que en función del uso de las pantallas consigue amortiguar eso. O sea, que digamos que por la noche la temperatura no baje demasiado, y sobre todo en este caso al llevar pantalla de sombreo, que en las zonas de máxima exposición al sol, cuando haya más calor y más radiación luminosa de lo que se necesita, pues tú colocas tu pantalla de sombreo y evita ese impacto, ¿no? O sea, al final daros cuenta, o sea, si vais un ejemplo más tradicional, imaginaros un sombrero, digo, un blanqueo, un invernadero Raspall y Amagá, no es el mismo efecto porque al final esto está mucho más controlado, pero al final digamos que busca algo similar, ¿no? En este caso la pantalla de sombreo sobre todo busca que bajar esa temperatura cuando hay un exceso de temperatura. Es verdad que también te puede servir en este caso por la noche que haya una menor pérdida calórica, aunque no sea su uso fundamental. Para eso están las pantallas térmicas, que sería cuando se habla de doble pantalla, pero en este caso, en este invernadero, se ha optado por la pantalla de sombreo, que en las condiciones de Almería y en la zona en la que estamos, que no hay unas temperaturas mínimas tan bajas, pues lo más idóneo. Imaginaros una zona a lo mejor más fría, donde las temperaturas bajan habitualmente de los 0 grados, pues entonces sí sería conveniente también, aparte de esta pantalla que veis de sombreo, colocar una térmica para digamos, tamponar esa temperatura. Aquí lo más cercano que tenemos es la zona de Castala, zona Berja, Castala, porque ya más para arriba
Bueno, aquí la zona alta de Albuñol también hace fresquillo, o sea que... Al final depende también el tipo de cultivo que vayas a hacer, lo que quieres conseguir, pues ya el grado de inversión al que puedas optar, pero... pues ya... Porque al final yo siempre digo, no hay un invernadero mejor que otro, siempre el mejor invernadero va a ser el que mejor se adecua a las condiciones que tú tienes. O sea, a nadie se le ocurre hacer un invernadero de cristal en el desierto, porque no tiene sentido. Igual que no puedes hacer un invernadero de raspalla magao en ambientes muy fríos, no tiene sentido, ¿no? O sea, cada invernadero en su justa medida, ¿no? Aquí, por ejemplo, muchas veces este invernadero es muy similar a los invernaderos que se hacen de cristal, lo que pasa es que las ventajas competitivas que tiene un invernadero de cristal, que lo hemos hablado anteriormente, aquí en muchos casos son perjudiciales, ¿no? Porque el invernadero de cristal la principal ventaja que tiene es que la transmisibilidad de la luz es muy elevada. ¿Qué pasa? Que en la mayor parte del año esa transmisibilidad de la luz lo que te hace es que te quema el cultivo. Estas pantallas de sombrero tienen que estar casi siempre puestas. O sea que, digamos, el exceso de inversión que tú necesitas no trae una repercusión económica porque la productividad no se ve igualmente mejorada porque esa luz en mucha parte del año es perjudicial porque te puede llegar a quemar el cultivo. O sea que el hecho de decidir la estructura que tú necesitas en cada ambiente es muy importante. O sea, porque básicamente un invernadero, por mucho que digamos, es una estructura que te ayuda a cultivar en condiciones modificadas a las que tú tendrías. ¿Qué pasa? Que en función en este caso, de la estructura que tú coloques, pues, la puedes modificar en un sentido o en otro. O sea, toda esta información y todo este asesoramiento Agroinver se lo da a todo aquel que os contrata, supongo. Claro, al agricultor. Hay agricultores que al final lo que ellos entienden es el cultivo. Claro, exactamente. Poco hay, a ver si no quiero que se malinterprete, sino te quiero decir, hay agricultores que la formación que tienen son de agricultores. Entonces hay pocos agricultores que realmente se forman como peritos agrarios, sino se dejan más llevar por lo que dice el técnico, porque él se considera agricultor. Hay otros que no, hay otros que son más curiosos, tienen más tiempo, tienen más facilidad también de aprendizaje quizás o de formación, y al final se forman en lo que viene siendo las propiedades que pueden mejorar su cultivo. En este caso, pues otros que se interesarán más por la estructura o que hayan tenido la oportunidad, porque mi familia, mi padre, mi tío, en paz descanse, Dios lo tenga en la gloria, Joaquín el Feo, él era constructor de invernadero también, tenía también sus collas y el hombre pues ya falleció, pero hay de estos invernistas que al final tenían tierra, entonces ellos también pues dicen, o han invertido en tierra, al final la agricultura, ellos tienen esas nociones, ¿no? de construcción de invernaderos, pero esa formación, por ejemplo, yo no la tengo. O sea, yo llegaría y digo, quiero comprar un pedazo, o he heredado 5.000 metros de tierra y quiero construir un invernadero. Me voy a un constructor de invernadero y digo, construyeme aquí un invernadero que voy a poner pimientos. Pues ese hombre pues, me podrá asesorar y decirme, pues mira, pues lo que mejor se adecua a este terreno y a esta plantación que quieres poner, pues y al tipo de cultivo, al uso que le vas a dar, por ejemplo, o sea, ya no solo agricultores, dais cuenta si vais en el campo que este tipo de invernaderos está muy balanceado a tema de semilleros, casas de semillas, ¿no? Porque imaginaos un invernadero, vete a un caso extremo, un invernadero por una casa de semillas que lo necesita para fitopatología, que eso necesita en una hermeticidad extrema, no puede entrar nada. Pensad que fitopatología es para, yo qué sé, meterle los bichos y matarlos, no sé si me explico. ¿Qué pasa? Que no pueden tener invasiones de fuera, no pueden tener contaminación, ¿no? Se necesita un invernadero como este o más, o sea, digamos, hacer un búnker con eso, ¿no? Para el tema de los semilleros necesitan unas condiciones muy controladas por el tema de la virosis, que no tengan problemas, porque luego imagínate lo que pasa si la planta va a infectar, ¿no? Lo que siempre se habla, ¿no? O sea, al final son invernaderos que en función del uso que le vayas a dar, pues una estructura u otra, en función del sitio, en función de la zona, en función de los objetivos que tengan, en función también de la inversión. Muchas veces, oye, dices, porque al final esto, como se ha comentado aquí, me ha dicho Manzano, un Ferrari. No es un Ferrari, pero tiene un coste, ¿no? Evidentemente, ya no solo la estructura que estáis viendo, cuando tú te metes en una inversión de este tipo, una estructura de este tipo, la única manera de sacarle rentabilidad económica de verdad es equiparlo. O sea, porque tú haces un raspallo amagado y te vale X, vale, sí, y este te vale Y. Hay una diferencia económica, pero la diferencia es mayor, porque este invernadero, si tú no le equipas, si no le pones pantallas, si no le pones un control climático, si no le pones incluso en determinadas circunstancias calefacción, no es necesario. No le va a sacar el potencial. Claro, no le va a sacar el potencial. Ese tipo de consejos, claro, al final los clientes
también buscan un poco de ese asesoramiento, de esa experiencia, ¿no? Al final son muchos años haciendo invernadero. En el equipo, como hemos dicho, estamos 100, o sea, del primero al último todo el mundo sabe de invernaderos, cada uno en su parcela, uno a lo mejor desde el punto de vista de más técnico, otro más de montaje, otro de decir, oye, aquí por ejemplo este invernadero que está muy expuesto al poniente, a lo mejor es del que menos te lo piensa el que te dice, oye, pues yo el invernadero que montamos allí lo hemos tenido que reparar 20 veces por el tema de la exposición a poniente, aquí hay que reforzar, o sea, esa información, pues son muchos años, al final la experiencia es un grado, claro, evidentemente. Eso, luego el perito es el que te ayuda a manejarlo, porque la pantalla, por ejemplo, ya pone un aparato que hay para medir la radiación solar, y ya te dice a partir de 1400 que se cierre, cuando baja de 1400 que se abra. Estamos hablando que para un agricultor es una satisfacción enorme tener un invernadero así, pero es que para un técnico agrónomo en este caso tiene que ser, vamos. No, y bueno, y pensar lo que estaba hablando de equipar ya con las nuevas tendencias, el tema de los programas y los equipos que hay para toma de datos, ¿no? O sea, en función de la sonda de temperatura, humedad, para, no sé, el riego a demanda. La palabra son DPV. Sí, la información, o sea, los cuadros maestros de información, que hay peritos que le hacen más caso, otros que menos, ¿no? Al final, pero poco a poco se va confiando en que una maquinita, en base a una cantidad inmensa de datos, tome las decisiones por ti. Yo tengo la maquinita esta y cuando el DPV me lo marca, el DPV me marca fallo en radiación, fallo en no sé qué, digo, pues sí, pues hay fallo, pero no puedo hacer nada. Claro. Porque no tengo esta tecnología. Claro. Pepe, ¿los fallos de antes cómo eran? Pues lo que he dicho antes, nosotros teníamos la suerte de tener las caseticas aquellas que se medía la temperatura, el viento y todo eso, que eso no lo tenía nadie en el campo, era porque era la finca experimental de Irida, que si no, no se tendría. Y es lo que había, no había otra cosa. ¿Y problemas con el agua había o no había? Pues el agua, lo mismo te podían dar el agua a las 3 de la tarde, que podían ser a las 2 de la mañana, y dices, oye, ¿qué te ha tocado el agua a las 2 de la mañana? No había ni Barça ni nada. Me voy que tengo que abrir la torna. Y tenías que abrir la compuerta y tenías que ponerse 2 personas arriba porque el caudal que venía de agua era muy grande y tenías que partir en 2 tandas para poder regar. Y toda la noche despierto que el vecino no te la quitara. Claro, y otra persona echando el abono y otra persona vigilando cuando llegara el agua al final del líneo, con el fin de decir corta, para cortar la parada con el rodillo, claro, porque si no se derramaba el agua. Y abrirla para la otra. En mi caso, mi madre echándola a almorzar. Claro. Mi padre le ponía un saco de guano. Eso lo he hecho yo muchas veces también. Y mi madre, cada 2 segundos, 1 o 2, almorzar, 1 o 2, almorzar. Mi padre tuvo la gran idea, entonces también, de coger, este hombre que era un hombre de ideas, cogió con hierro, es decir, con material de hierro, hizo un cajón, hizo como una especie de un silo abajo, le puso un grifo y cronometró para ir echando el abono. Entonces el día de antes cogía el abono, lo echaba en lo alto de un plástico, envolvía pues la potasa, el amoníaco, el 33,5, lo envolvía todo eso, lo echaba en el silo y él graduaba ya, y ya no necesitaban más que 2 personas para regar, ya se evitaba esa persona que echaba el abono. Claro, eficiente. Sí, pues de esas cosas que... Un pionero. Siendo un analfabeto como era, pues la verdad es que... Porque mi padre estuvo solamente 3 días en la escuela, por las tardes, y os puedo decir que yo tengo, incluso en la casa tengo lo que son libretillas de cómo vendía, de lo que le pagaba a los muchachos que iban a trabajar a hacer el invernadero. Todo eso lo tengo yo guardado en la casa, unas libretillas pequeñas. Él sabía hacer todas las cuentas de sumar, restar, multiplicar y dividir con 3 días de escuela que tuvo. Es decir, una persona que, a pesar de haber estado esos 3 días, pero él en la casa seguía, pum. Y lo que te vengo a decir, ya entonces ya con eso se ahorraba, es decir, el agua no podía evitarlo. El agua cuando llegaba decía, que te toca a las 2, pum, abría. Luego ya después se hizo, en el año 69 hizo una balsa, que ya era distinto, ya llegaba y sí, que iba a cortar la parada y le echaba a la balsa, pero ya no estabas pasando frío tú y tu familia dentro en la calle, porque entonces la mayoría era en la calle, estábamos hablando que había 1.500 metros de invernadero o 2.500 de invernadero, todo lo demás era la calle. Antes mi padre también me lo decía, a mí me decía mi madre y mi padre, tú aprendes a sumar, restar y dividir, con eso ya anda. Tiene mucho hecho. Con eso ya, y mi padre la ovejilla, me lo ha contado cientos de veces, y además que él de hecho las tablas de multiplicar se las sabe todavía a día de hoy como si fuera un niño. Sí, además que yo pienso que las personas mayores de la época de nuestros padres, no sé la edad que tienen tus padres, mi padre tendría ahora 101, ahora tendría 101.
Pues en la época esa, toda esta gente que vivió en esa época no tuvieron acceso a estudiar, pero yo creo que si hubieran estudiado, yo creo que hoy hubieran sido, vamos, de esto que hablamos de los niños, tiene un coeficiente intelectual de 150, se quedarían chicos. El hambre hace que la mente porque la imaginación que tenían antes para hacer... Antes no había tantas distracciones como hay hoy. No, el hambre. Porque hay mucha hambre, claro, entonces la eso te necesidad hace, es muy importante, o sea, eso para es lo el que desarrollo te personal es importante, eso es verdad. A mí me vienen muchos recuerdos porque nosotros hicimos el invernadero del 69, 70, en la zona Guardias Viejas, Matagorda, hicimos el primer invernadero de toda esa zona, creo que fue el segundo de aquí del Poniente. Y lo mismo, mi padre me ponía a regar manto, mi madre echaba guano, y como nos tocaba de noche, ponía a mi hermanillo chiquitillo en la punta del linio, cuando se mojaba los pies daba una voz y yo... Claro, para cortar, porque no se desperdiciaba. Porque era de noche y no se veía. Tocaba el agua a la con una linterna, como estábamos. Nosotros no teníamos linterna, pero no... De aquellas que había de petaca, ponían en la punta y miraba, claro. A ver... Nos poníamos todos a regar manto, el que no en la punta, el que no echando guano y el otro... Con... Y ahora te quedas sin el iPhone, como dices, y estás perdido. Y ahí daba igual que lloviese, que no lloviese, el agua te tocaba ahí y tenías que regar. Y no había más. Pepe, ¿cómo fue ese cambio? O sea, cuando se construye el primer invernadero, el del vecino, el otro, ya aquello es un boom que se escapó de las manos, por así decirlo, porque a buena manera. El año siguiente, que es cuando hice mi padre los primeros 500 metros... La mano de obra. La pregunta mía, la mano de obra. Aquí ya empezó a venir gente... Sí, claro, te puedo decir, entonces los jornales, mi padre se traía mujeres para pasar el invierno, para coger los géneros, y me acuerdo que los últimos jornales que vi yo pagar, los pagó a 75 pesetas. Esto te estoy hablando, seguramente sería en el año 72 aproximadamente, 72, mi padre murió en el 73, sí, sería en el 72. A 75 pesetas de jornada. Ahora eso sí, mi padre le daba unas habitaciones que había hecho en el patio de la casa, allí para ella, la verdura que había en la finca podían coger la que querían, nosotros teníamos gallinas, ellas comían gallinas, tenían conejos, ellas comían conejos, es decir, compraban lo justo y necesario que se puede comprar, a lo mejor una barra de pan, el arroz, los garbanzos y ya está. Lo demás estaba en la finca. Lo demás estaba allí en la finca, tenían casa y 75 euros, pesetas, sí. 75 euros, eso hubiera. No te preocupes. Bueno, en aquella época sería un jornal, venía y se llevaban, a lo mejor venían una madre y una hija y se llevaban, de final de campaña se llevaban a lo mejor 70.000 pesetas, que aquello era mucho dinero en esa fecha. Antes se vivía. Se podía vivir, después del jornal se podía vivir. En el 72 mi padre compró, sin ir más lejos, una DKV, la compró de casa, y quiero recordar que fueron 155.000 pesetas lo que le costó. Ya. Una DKV de casa, de la Mercedes de Almería. Una DKV para muchos jóvenes que nos estáis viendo hoy día, que a lo mejor no sabéis lo que es. Era el Mercedes de hoy, pero vamos, un señor Mercedes. Un señor Mercedes, sí, claro, pero... Se pagaban los jornales a 60 y se vendían los tomates a 15. El kilo. El kilo. Yo tengo en mi casa, y perdón me está hablando Manzano, tengo en mi casa libretas de mi padre de los precios, y del año antes de morirse, del año 72, hay pimientos italianos vendidos a 95 pesetas. Ese que era en tan esa largo, fecha, ¿no? Que yo muchas veces lo digo ahora, digo, claro, pero ¿por qué? Hay que ver la diferencia. Pepe, porque era único, no era claro, ese tan largo, era calidad, eso era una calidad. Que todo el mundo se mataba por él. Eso era una calidad, criar invernadero de calidad, no lo mismo que el de la calle, que era un pimiento italiano que se quedaba así, encogido. Claro, te llegaban los compradores de Valencia. Nos metíamos en televisores, me acuerdo. Claro. Digo, que te llegaban los compradores de Valencia, Sí, pero es que venían de Valencia a comprarlo. Yo recuerdo en el Parador, llegaban dos camiones, uno era, me acuerdo que era un Leyland y otro era un Pegaso, y llegaban el día de antes a la plaza del Parador, aparcaban allí en la plaza, dormían en el Hotel Aroma, que es donde estaba antes la antigua Gacela, y ahí dormían, y al día siguiente ya cogían con los camiones y daban la vuelta por toda la Alhóndiga a cargar los dos camiones, que era lo que salía de aquí de producto entonces. Sí. 2 camiones de producto, de toda la Alhóndiga de Roquetas, que se hizo muy pronto, pero eran 2 camiones. Sí, antes no había tanta producción. Estamos hablando de, vamos a poner 30.000 kilos, por poner una cantidad. Ajá. Luego empezó, varios agricultores se juntaban 4 o 5 vecinos, alquilaban un camioncillo, se dedicaban al transporte,
con 3.000 kilillos, pum, para Valencia, Zaragoza, Barcelona, ahí directamente a los asentadores. Bueno, vamos a seguir hablando también de este invernadero que yo cada vez que miro para arriba, digo, es que es increíble. La tela vale 7 euros el metro. Sí, la tela va... Ahora vamos a hablar... la tela. Vamos a hablar de la tela y de mucho más. Tanto no, pero... Sí, la tela... Yo he pedido presupuesto para mi finca... Bueno, con la pantalla térmica. Sí, la pantalla sí. Y 7 euros el metro. Vamos a dejar algo para después de la publicidad, chicos, que nos sigan viendo y damos paso también a nuestros patrocinadores y volvemos en unos minutos, no se vayan. ¿No sabe qué hacer con sus residuos? En Vegatran Contenedores Hermanos Mancha somos gestores autorizados de cartón, papel, madera y chatarra. Además, le recogemos y transportamos sus residuos agrícolas y vegetales a una planta legalizada. Contamos con certificado de calidad ISO 9001 e ISO 14001. Vegatran Contenedores Hermanos Mancha, su gestor de residuos en el ejido. Estamos en el paraje de Cabriles, salida 820 de la autovía, a espaldas del centro comercial Copo. Según las últimas estadísticas en España, hay más de 4 millones de flexitarianos. Pues va a ser que los flexitarianos estos saben lo que dicen. Está buenísimo. Normal, es de aquí, está bueno. La única marca de bebidas vegetales 100% cultivada en España. Más cerca, sabe mejor. Brotón es innovación tecnológica para el campo almeriense. Con su tipología TP5 obtenemos el control de hongos, fusarium y nemátodos, además de eliminar el biofil de los sistemas de regadío. Todo ello en cultivos establecidos. Brotón no deja residuos en cloratos ni percloratos. Brotón no afecta a micorrizas ni ticodermas. Inocuo y biodegradable. Brotón dispone de asesoramiento técnico permanente en el 950 14 73 61. Brotón, efectividad contrastada. En construcción, innovación y tecnificación de invernaderos, solo hay una empresa a la vanguardia: Agroinver. Son muchos años, muchas hectáreas construidas y, lo más importante, muchos clientes satisfechos. En esta nueva campaña solo queremos apostar, como siempre, por nuestra gente, por nuestra agricultura y nuestro futuro. Agroinver. Nos encontramos en calle Versalles número 5, Polígono Industrial La Redonda. Teléfono 950 48 42 57 o en www.agroinver.com. Volvemos de nuevo después de unos anuncios publicitarios. Como ya saben, pueden dejar todos sus comentarios y bueno, pues un poco de algunas dudas e inquietudes que puedan tener aquí en nuestras redes sociales, en nuestro número de WhatsApp o nuestro correo electrónico, y les atenderemos pues lo mejor que podamos, como siempre. Seguimos en la Rambla Guarea, aquí entre la Rábita, Albuñol, la zona de lo que es Albuñol, y en un invernadero que, pues, última tecnología de aquí de Agroinver, de construcciones Agroinver, y nos estábamos hablando concretamente, antes de la publicidad, ¿de qué estábamos hablando? A mí ya se me ha ido. Bueno, estábamos hablando de... Yo sí te lo recuerdo, de la manta. De la pantalla térmica. Ah, de la pantalla térmica, sí, correcto. Estábamos hablando de la pantalla térmica porque le ha quitado el tubo de... Como veis, ha habido un cambio de sillones y de posición. He puesto a Pepe más cerca de mí porque tenemos mucho todavía de lo que hablar a lo largo del programa.
y hemos cambiado por el tema de altura, como sabéis siempre nos adaptamos al terreno, y hemos cambiado a Manzano, que estaba sentado en un tubo. ¿De qué, Manzano? Del hilo bacon. De hilo bacon. ¿Para qué se utiliza el hilo? El hilo bacon se utiliza para sostener la malla de sombrero, bueno, ¿cómo se llama? Sí, la malla de la pantalla térmica. De la pantalla térmica de sombrero, perdón. Que es lo que se conoce como malla de sombrero. Que me estaba comentando Juan que donde más se utiliza todavía es en Canarias. No, bueno, las mallas de sombrero se utilizan en cualquier invernadero. No, el hilo. El hilo sí, el hilo digamos es otro instrumento que se hace para hacer los tejidos del invernadero en zonas que están muy cerca de la malla y tienen mucha exposición. Vamos, lo que siempre se dice, que se te pica el alambre, pues te pones hilo de poliéster, hilo de bacon y no se te pica. ¿Qué pasa? Que tiene el problema, en vez de tejerse va grapeado y tiene el problema de que esos invernaderos se aflojan. Eso aquí en Almería no se suele utilizar, pero allí en Canarias sí que se utiliza bastante para hacer invernaderos para subtropicales y sobre todo para plataneras. Hablamos de Canarias, nos hemos ido a Canarias, pero claro, yo tengo en redes sociales, tengo muchísimos seguidores con tema de la agricultura, en México, ya por irme muy lejos, pero allí también construí, sí, en Canarias también tengo muchos seguidores, en la zona de Cádiz también, Cádiz, Málaga. Sí, bueno, por ejemplo, en México hemos hecho proyectos puntuales y en Canarias es un mercado potencial nuestro muy fuerte. O sea, de hecho nosotros tenemos mucho personal ahora mismo allí, tanto en Las Palmas como en Tenerife, incluso en Fuerteventura también hemos hecho invernaderos, pero nosotros en el día a día siempre tenemos personal destinado en Las Palmas, tanto en Las Palmas como en Tenerife, haciendo invernaderos, haciendo reparaciones, haciendo cambios de plástico. Allí hay una agricultura también bastante potente, no tan fuerte como la que puede haber en Almería, con un contexto tan grande, pero sí que hay una agricultura muy fuerte, algo de hortícolas, pero sobre todo de subtropicales, o sea, lo que es papaya, hay mucha papaya, y sobre todo plataneras, que hay muchísimas plataneras, sobre todo mucha malla de platanera, hay muchísimo. Y allí la verdad es que es un mercado potencial nuestro muy fuerte, muy bueno. Así que seguramente tengas alguno de tus seguidores, puede ser que sea cliente nuestro. Sí, seguro. Sí. Nos verán y nos ven muchos de ellos y nos escriben y hablaremos. Lanzaré la pregunta a ver quién trabaja con construcciones agroinvernaderas. El próximo programa lo hacemos en Canarias, en un invernadero de allí. No estaría mal, pero al técnico de cámara no nos lo llevamos. No. Manzano, ¿te vendrías a Canarias o no? Yo sí, ahora mismo. Sí, ¿verdad? Bueno, ahora estoy cogiendo pimiento cuando termine. Bueno, José o Pepe, estábamos hablando así en publicidad, estábamos comentando con Pepe pues toda esta transición y su padre que lo recordaba pues con mucho anhelo, con mucho cariño. Sí. Nos hablabas de él, nos hablabas de una anécdota que te pasó con él, que no íbamos... Sí. Cuéntala. Yo os digo, mi padre retiraba lo que es el material del invernadero, se lo retiraba a una empresa que había en Almería que se llamaba Suministros Bilbaínos, no sé si lo habréis sentido nombrar. Estaba por Ciudad Jardín, la empresa. Y bueno, él retiraba todo eso y ellos, como le mandaba toda la clientela allí, pues al final de campaña le daba una pequeña comisión. Pues al terminar septiembre, porque mi padre terminaba en septiembre porque tenía que poner en producción su finca, pues venían a ajustar cuentas. Entonces que venían con todas las facturas. Mi padre siempre le daba, el camión cuando llegaba le dejaba una copia de la factura y luego pues comprobaban los kilos y todo eso. Y se ponían entonces ellos, los dos hermanos que eran, y mi padre a ajustar las cuentas, uno en lo alto de la mesa en el comedor de mi casa, y mi padre me llamaba a mí y dice, ponte ahí y suma tú también. Claro, yo tendría 10 años, 9 años, por ahí más o menos. Pues yo me ponía a hacer las sumas, pero aquello, claro, eran... Pero perdóname, Pepe, pero ¿vas a contar la anécdota de...? Sí, lo voy a contar, la anécdota de la guanta. Yo me refería a la otra, pero bueno. Sí. Vale. Voy a contar la anécdota de la guanta. Sumábamos aquello y me acuerdo que uno de los hermanos decía, pues a mí me sale esto. Y mi padre dice, pues a mí me sale esto. Y el otro hermano dijo, ¿y a ti qué te sale, niño? Digo, pues mire usted, don Miguel, a mí me sale por lo mismo que su hermano, y lo mismo que don Manuel. Entonces eran don, porque además eran gente de mucho postín, de carrera y eso. Y mi padre dice, no es esto. Digo, papá, mira que es esto. Y yo no, que de decirle eso, a responderle a mi padre eso, mi padre me miró, digo, ya me la he cargado. Total, que cuando se fue esta familia, yo ya me había ido a la cocina, me había sentado en la cocina. ¿Estás viéndola a la quema ya? Sí, yo ya estaba ahí sentado esperando.
Siento cerrar la puerta y viene mi padre y dice, Pepe, digo, dime, papá, toma, pum, pum, esto para que te metas en conversaciones de mayores. Hasta ahí. Hasta ahí. Hoy eso lo hace algún niño y te lo quitan al niño, oye, eso es lo primero. Oye, impensable. Pero eso a mí me sirvió, digo, ¡buah! Es una lección aunque parezca una idiotez, es una lección de educación de entonces. Y había que respetar a los mayores y eso es lo que había. Y esa es la anécdota que te comentaba. Sí. Aquello, y era precisamente con el tema de invernadero, fue a ajustar las cuentas. Ajustar los números. Bueno, pues, como estaba diciendo, yo estaba en la escuela, yo sabía ya, las 4 reglas las sabía ya bastante. El otro eran pues, personas que habían hecho carrera. Mi padre era un analfabeto total y él estaba allí haciendo las cuentas y solamente se había equivocado en un número, en la suma. Os puedo decir que la trayectoria de todo el verano entero, pues no es que fuera muchos metros de invernadero, a lo mejor habían sido 10 hectáreas de invernadero en total, pero estamos hablando de 10 hectáreas de 1000 metros, 2000 metros, las fincas que se hacían, es decir, que había un potencial a lo mejor de 100 clientes, lo que habían tenido durante el verano. Eran 100 números de hierro, 100 números de alambre, 100 números de tuercas, 100 números de todo. ¿En qué año estamos hablando de eso? Había que hacer, y entonces no había calculadoras. Pepe, ¿en qué año era eso ya? Eso era pues en el año 67, 68. O sea que en 3, 4 años ya había un negocio montado ahí. Claro, ya entonces ya tenía mi padre, ya tenía punzonadoras, es decir, ya tenía máquinas punzonadoras, tenía una cizaña que cortaba el hierro totalmente, en la que pegaba un golpe. Es decir, eso lo hacía en el mismo bancado donde se hacía. Me imagino que la gente veía el potencial de eso y había hasta lista de espera, me imagino, para hacer invernadero. Claro, ¿no? Bueno, mi padre tenía una lista de espera que decía, Paco, mira, yo no puedo hacer, búscate otro. Y dice, no, pues te espero el año que viene. Pues claro, ellos veían que mi padre, la formalidad era ante todo y esperaban, eran capaces de esperar el año siguiente, pero se lo tenía que hacer Paco Piloto. Paco Piloto tenía que hacer el invernadero y eso es lo que había. Porque no hemos llegado bueno, ahora sí, pero no decíamos quién era realmente, no estábamos hablando de tu padre como tal. Ahora sí, ya hemos dicho o lo has dicho que era Paco Piloto. Y Paco Piloto fue a consecuencia de tener la parcela Piloto de Irida. Es donde nos viene el apodo a nosotros de Piloto. Porque se quedó con la parcela Piloto y pues Paco Piloto. Paco es de la parcela Piloto, Paco es de la parcela Piloto, se terminó lo de la parcela y se quedó Paco Piloto. Paco Piloto. Y con ellos, él se ha muerto con Paco el Piloto y nosotros vamos en ese sentido también, morimos como piloto también. Y a mucha Yo ya soy aviador también, ya avío en la casa, ya había... Sí, también nos lo has comentado que llegaba la hora de la muerte y tenías que prepararlo para tu mujer. Además me encanta la cocina. ¿Qué recuerdas, Pepe, con el hilo con esa nostalgia de Pues tu nostalgia padre? Que te puedo decir que mi padre murió con 51 años porque era tan aférrimo a lo suyo. Tenía un vicio, que era el tabaco. Que yo también lo tenía y él murió de eso y yo me quedé un poquitín tocado con un poco de pos. Pero bueno, aparte de eso, el médico le había dicho 5 años antes de morir que se quitara del tabaco, que dejase de ir al invernadero y que no cogiese la moto para ir al invernadero. Y él ninguna de las 3 cosas podía hacerla. Era ni una cosa ni otra. Su cigarro era su vicio, pero el no ir un día a su invernadero era su muerte anticipada. Es decir, por mucho que le dijeran que iba a durar más, él decía que no, que se moría antes. Y murió a los 5 años, como lo dijo el médico, de 5 años murió. Yo me lo quiero imaginar como los de antes, con la churrasca, con el cigarrico su chaquetilla de pan en el mobilete y su motillo y el cigarro encendido. Y hasta el último día. Y el cigarro encendido. Es más, el último día, sin ir más lejos, me acuerdo a mediodía, mi hermano tenía 17 años cuando murió mi padre, yo tenía 14. No, 17 no, mi hermano tenía 20 años ya, se iba a la mili ya. Y me acuerdo que a mediodía me dijo mi padre, dice, pídeme un cigarro a tu hermano para mí. Mi hermano no fumaba delante de él, porque eso estaba más respetado que decirlo. Digo, si mi hermano no fuma, papá, yo te iba a decir, pues intenta guardar a mi hermano, que le pida un cigarro a tu hermano, que no fuma. Que te he dicho que le pida un cigarro a tu hermano. Yo ya cuando me dijo que te he dicho, digo,
busca el cigarro donde sea, y le faltaban horas para morirse, estaba con una botella de oxígeno puesta. Pero bueno, ya no había solución. Y mira, dásela que... ¿Recuerdas cuál fue el último invernadero? Has dicho antes que era por aquí, por la zona de... No, aquí no son los últimos, eso... el lo que he dicho construyó es que aquí hizo invernaderos en la zona de la Rábita, en la Rambla de la Rábita, los cuales se llevó la riada de la Rábita en el año 73, en octubre del 73 se la llevó, 6 meses después de morir, precisamente. Pero eso fue anterior, es decir, los invernaderos estaban hechos ya, sí llevarían hecho ya del orden de los 6, 7 años, es decir, eso sería en el 66, 67, 65, 67, fue cuando lo hizo aquí. Lo último lo hizo por allá, él no se iba lejos a hacer invernaderos, lo más lejos fue aquí, y a mi hija un señor que le llamaban, no sé si era de un apellido Cascón, era un rico de ahí de Níjar. Allí también le hizo unos cuantos invernaderos, pero lo demás fue zonas de Roquetas, Vica, algo de Ejido, muy poco, las Norias y todo eso, para acá, para Ejido no llegó a... ¿Y Agroinver, el invernadero más lejos? El invernadero más lejos. ¿Agroinver dónde? Pues probablemente esté, yo creo que en Panamá, quizá. Panamá. El que está más lejos. De hecho, allí hicimos, con esto de los pilotos, un proyecto piloto, por una zona donde no había invernadero, y se hizo un invernadero de este tipo y un invernadero de Raspa de Magá, para poder comparar. Para hacer una comparativa. ¿Y cómo va la comparativa esa? Bien, bueno, los dos funcionan bien, pero allí es una zona con muchísima humedad, temperaturas muy altas, y hay que reconocer que el multitúnel allí funciona un poquito mejor. ¿Los costes son similares? No, un invernadero de este tipo es muy superior el coste de fabricación de un Raspa de Magá. O sea, al final, ya, pero quiero decir, allí son similares sí, a los de fabricación, aquí, sí, al final, digamos, la diferencia es que, porque nosotros cuando hacemos nuestros proyectos nos gusta desplazar a todo nuestro personal, ¿no? O sea, digamos que nosotros lo vendemos y lo montamos allí. La diferencia de coste viene de verdad que hay que desplazar muchas personas ahí a trabajar y lleva un sobrecoste, pero es el único sobrecoste que lleva. ¿El material cuando desplazáis hacerlo lo conseguís allí, lo lleváis no, ya hecho lo llevamos todo de aquí. Lo lleváis ya hecho mediante de aquí. Contenedores y... Lo mandáis prácticamente todo sí, ya. Sí, digamos... El montaje, la mano de obra, todo aquí es un proceso como si lo hiciéramos aquí. Nosotros mandamos todo el material de aquí, pero en vez de llevarlo a, digamos, a una finca que está al lado, pues la llevas a la otra parte del mundo. La llevas mediante contenedores y luego mediante transporte terrestre, pues lo dejan en la finca. Y nosotros tenemos allí el personal esperando para empezar el montaje. O sea, utilizamos el personal propio y de esa manera controlamos el proyecto, desde el principio hasta el fin. Correcto. Los hay un pequeño sobrecoste por el tema del desplazamiento del personal, que eso conlleva una serie de gastos, pero es el mismo sobrecoste que puede llevar a hacer los invernaderos en Las Palmas, por ejemplo, o en Murcia, que también trabajamos mucho. O sea, porque todo lo que sea el desplazar a tu personal, pues lleva un sobrecoste, porque esa gente tiene que dormir, y tienen que estar en condiciones, ¿no? Sí. Y básicamente es lo mismo, sí, bueno. O sea, parece muy complicado, pero si te pones a pensar, pues no es tan difícil. Y en este invernadero que no nos hemos dejado por hablar, que sea algo peculiar, que no lo lleven otros. Bueno, básicamente el tipo de cubierta es lo más novedoso en este invernadero, que normalmente... Que estaba diciendo el tipo de cubierta, que se me ha venido ahora a la mente lo que nos habíamos quedado, que era el coste del plástico que estaba diciendo, de la pantalla, que estaba diciendo que eran entre 6 y 7 euros el mes. Claro, bueno, y depende de la pantalla que pongas, que eso puede seguir subiendo. O sea, claro, piensa que te vale la pantalla casi como, salvando las distancias, pero solo el coste de la pantalla ya te vale a lo mejor 50% de un invernadero de Raspa de Magá, ¿no? Al final, digamos, este invernadero no es un Ferrari, pero el coste es más elevado, claro, es normal. El coste... Pero bueno, al final tiene una serie de ventajas y digamos que te permite llevar un manejo de cultivo diferente. O sea, estamos hablando de que no se lleva de la misma manera, no se llegan a los mismos resultados. O sea, cada cosa en su ámbito, pues igual de productiva. Yo siempre... planteo, desde que tengo la oportunidad de plantearlo a través de este programa Tensiómetro Agrícola, la evolución del campo. Estamos hablando con Pepe de hace 61 años atrás, de cuando estaba el tipo Parral y empezamos con el invernadero piloto. 61 años después, con Agroinver, el invernadero de última tecnología. ¿Qué vida, principalmente me planteo, qué vida suele tener un invernadero con respecto a los que se hacían antes
obviamente los que se hacen hoy, pues digamos, todavía hay una previsión o habrá una previsión. Los de antes todavía están en pie, muchos de ellos. Concretamente, en la finca que teníamos nosotros antes, hay uno que todavía que tendrá entre 57 y 58 años. ¿Y todavía está en pie? Todavía. Claro, estamos hablando de estructuras que las primeras todavía están, muchas de ellas, y en muchos casos se han eliminado no porque estuvieran mal, entre comillas, sino porque... ¿La modernización? Sí, o sea, ha sido una sustitución en base a pues, aumentar es que la productividad. ahí donde quiero llegar. Sí. Ahí donde quiero llegar. La tendencia que hay hoy día, no vamos a decir los años que puede vivir un invernadero de estos, porque ahora mismo, puede ser una fecha así al azar o más o menos estimada, pero no se puede plantear. No se puede plantear. Pero la tendencia que hay hoy en el campo de Almería, en el modelo Almería, ya nos quedamos sin terreno, nos quedamos sin recursos, nos quedamos prácticamente sin agua. Sí. Los recursos hídricos, la situación que hay pues es la que hay y no se puede hacer más. Ahora con la desaladora, la innovación, cada vez pues, vamos más a futuro, pero realmente yo creo que la tendencia ya no es adquirir más tierra y hacer un nuevo invernadero, sino a modernizar. Sí, o sea, a modernizar para optimizar. Sí, hay muchas estructuras que con un grado de inversión, digamos, desde alto a medio, puede aumentar mucho la productividad. O sea, es verdad que, sobre todo en el campo de Ejido, lo que es el poniente en sí, donde hay muchísimas estructuras de invernaderos, muchas de ellas, podemos decir, no digamos obsoletas, porque ahí están y siguen dando su uso, pero es verdad que puedes aumentar el rendimiento económico de esas explotaciones, ¿no? Es verdad que la tendencia actual es la sustitución de las antiguas estructuras por estructuras más tecnificadas. ¿Sabes? Pueden ser de este tipo, pero habitualmente, digamos, un invernadero de raspa y amagado bien equipado y con unas condiciones muy buenas es lo habitual, digamos, la tendencia que está llevando el campo, a sustituir las estructuras más antiguas, como son los parrales planos que se hicieron en su momento, por estructuras o bien multitúnel o bien de raspa y amagado más tecnificadas. Porque hablábamos al principio del programa que este invernadero prácticamente se ha construido pues a través de una UPGH. Sí, bueno, al fin, pero tendrá su... Sí, pero no solo los invernaderos de este tipo, o sea, digamos, la opción de recurrir a la OPGH de las cooperativas, a los socios de cooperativas, es una opción muy habitual, tanto para este tipo de estructuras como los invernaderos de raspa y amagado, igual que de vez en cuando salen ayudas que la Junta de Andalucía ofrece ayudas para modernización de estructuras, son opciones habituales en las que los agricultores se acogen para intentar, pues, sobre todo mejorar la... ¿Agroinver también da ese asesoramiento? Sí, claro, nosotros hacemos proyectos integrales, o sea, nosotros aconsejamos al agricultor desde que tiene la idea en este caso, de empezar una explotación agrícola como esta desde cero, o en este caso, lo que hemos hablado de modernizar la estructura existente hasta el final. O sea, son procesos que nosotros conocemos al detalle y que sabemos aconsejar convenientemente al agricultor, claro que sí. Manzano, ¿qué? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Estás muy callado hoy? No. Estoy ahí flipando. Bueno, he de decir que no todos los años coincide, o sea, tú puedes tener un invernadero como este, esto es lo más, tiene una garantía bien, de que vas a hacerlo bien, pero de pronto te aparece un año que tu vecino de al lado con un chanato con 60 años le ha puesto calabacino y lo ha vendido a 3 euros y te ha revolcado. Y tú tienes un multitunes, que es un Ferrari, que esto no va más, que has puesto tomate, lo has vendido a 50 céntimos el kilo y tu vecino a 3 euros los calabacines. Y tú dices, ¿para qué he hecho yo esto? Si ahora con un chanato de 60 años me está revolcando. Es que la agricultura tiene un grado de ruleta rusa que no se puede evitar, ¿eh? Ya. O sea, de timing, de oportunidad, o sea, esto es manejo, esto luego es manejo, y aquí tienes que aprender muchísimo a poder controlar todos los parámetros dentro de este invernadero. Es cierto también que este tipo de invernadero te permite una cosa más, que es modificar lo que yo llamo el timing del cultivo. O sea, sí. Tú con un raspa y amagado siembra y el cultivo siembra una fecha, el cultivo lleva, digamos, un proceso en el que puede incidir poco.
Aquí sí que puedes incidir. ¿Qué pasa? Que el hecho de manipular, entre comillas, el cultivo para obtener la siembra un poco antes, un poco después, es verdad que te puede dar un rendimiento, pero también tener esa información es muy difícil. O sea, tener ese conocimiento es muy complicado. Eso, o sea, quien diga que es muy fácil decir a posteriori, esto como cuando hay problemas en la economía, ¿no? Que es muy fácil decir a posteriori porque se ha producido, pues esto es igual. O sea, el que sea capaz de anticiparse al mercado y saber qué producto va a valer, cuál no va a valer, es muy difícil, por no decir imposible. Es verdad que la experiencia es un grado y al final las tendencias se van sucediendo, pero hay un grado de ruleta rusa que yo le llamo al tema de la agricultura, que, o sea, tú puedes tener la mejor producción, pero si vale 50 céntimos, no puedes competir con alguien que a lo mejor está vendiendo en esa época del año, que es cuando tiene el cultivo, a 3 euros, el producto que sea. Daros cuenta de la diferencia, ¿no? La planta tiene un ciclo, pero sí es cierto que a lo mejor, pues, teniendo la tecnología que puedes tener, lo puedes adelantar un poco, sí, o no, te permite manejar pero eso claro, un poco más. pero no tiene un margen corto. Y normalmente esa información tampoco la sabes, ¿no? Porque es verdad que es muy fácil a posteriori decir, sí, es normal que valga ahora más por esto, pero antes es cuando hay que saberlo y es más complicado eso, muy complicado. Muy bien. Lo que me refiero es que aquí hay muchísimos parámetros que tienes que saber manejar. Sí. Que todo en conjunto te hace una máxima producción, pero que el error de uno quiebra todos los demás. Repercute en los demás. O sea, aquí el manejo de la pantalla tienes que saber manejarlo, porque un manejo no correcto puede quemar la cosecha. Sí. Si la abre inadecuadamente, se cierra o tal, el hidropónico que va a poner lo mismo, la calefacción lo mismo, el manejo de las ventanas, o sea, aquí todo tiene que funcionar perfecto, porque el error de uno, el fallo de uno quiebra todos los demás. Ese también, al final, es un condicionante más de este tipo de estructuras, que requieren un manejo más complejo. Claro. Evidente que tienes que controlar más parámetros, que aunque todo el mundo diga, no, pues no se maneja igual, al final. No. Es verdad que puedes obtener una producción buena, pero si lo manejas de manera más eficiente vas a mejorarla. O sea, claro, aquí tienes una oportunidad de mejora mucho más grande, mucho más grande. Bien apoyándote en la experiencia, en técnicos, incluso en lo que estamos hablando, en programas de estos que te ayudan a tomar decisiones por ti, o por lo menos apoyarte en ellos, ¿no? Hay muchas tecnologías en este sentido y de hecho la evolución va en ese sentido. ¿Dónde estaremos de aquí a 60 años? Sí, yo me acuerdo... Al ritmo que va la cosa, yo miro para atrás y... ¿Dónde construirá Agroinver de aquí a 60 años? Yo espero que en muchos sitios. Lo que decía Manzano antes, tú has dicho que esto depende de todo lo que puede fallar, cualquier cosa. Pero digo lo que tú decías con respecto al Ferrari, esto es el Ferrari de esto. El que compra un Ferrari tiene que saber que está comprando un Ferrari, claro, y las reparaciones no son lo mismo que las de un 127. Claro. Mira, una cosilla. Yo hice un curso... Vamos a ir terminando, que nos queda poquito. Termino. Hice un curso de hidroponía en el año 92, de cultivos sin suelo y de invernadero. Y me acuerdo que un examen solo tenía una pregunta, que era, ¿cuál es la principal plaga dentro de un invernadero? Y entonces, pues allí, pues todo el mundo, pues esta y... Al final, la principal plaga dentro de un invernadero es el agricultor. Iba a decir yo el humano, sí. Esa era la contestación. Las manos, claro. El agricultor es la principal plaga dentro de un invernadero. Yo se me ha quedado antes una pregunta y ahora que se me ha venido con el tema de las plagas, ¿qué porcentaje tiene de aislamiento, de efectividad en aislamiento ante la plaga o ante plaga un tipo de invernadero así? Hombre, depende, ¿no? Al final... Depende mucho del tipo de estructura, el tipo de cerramientos que ponga, el tipo de mallas, por ejemplo. Hay unas mallas que son, al final, como yo siempre digo, te tapan los pies o te tapan la cabeza, ¿no? Normalmente el grado de ventilación suele ir, inversamente proporcional al grado de hermeticidad que tienen, ¿no? Estos invernaderos son muy herméticos, ¿no? Al final daros cuenta que están prácticamente sellados por todo el sitio, por todas partes. El policarbonato es un aislante muy bueno. Luego las ventilaciones que van a tener, las mallas son bastante espesas. Al final se busca la protección del 100%. Es evidente que no se puede conseguir porque al final incluso sí, hay entrada y salida, también la mano del hombre influye, pero de por sí... Este invernadero de por sí es muy hermético. No te puede dar un porcentaje, pero
Ya todos los invernaderos se hacen muy herméticos, o sea, por ejemplo, cuando hablamos de raspa y amagado, son invernaderos que ya se hacen digamos, con unos materiales que son mucho más herméticos, incluso las nuevas tendencias que nosotros, por ejemplo, hacemos a determinados clientes, o incluso a casos de semillas, que ellos al final quieren simularla, ¿sabes? Porque es lo que hemos hablado, que este tipo de invernaderos se hace mucho para casas de semillas, pero por ejemplo las casas de semillas también quieren producir su invernadero en raspa y amagado porque son los invernaderos que luego hay en el campo habitualmente, ¿no? Sí. Y se hacen con invernaderos con unas bandas como las veis aquí, pues igual, bandas con omega, los raspa y amagado, que prácticamente 100% de hermeticidad, con mallas que son anti-tris 100%. O sea, digamos que la tendencia actual es a utilizar materiales mejores, aumentar la hermeticidad, y tanto un invernadero como en otro se puede conseguir. Yo te lo pregunto porque tal y como estamos viendo la situación del Sí. campo y con el tema del tris, Palpipinus, no sabemos dónde vamos a llegar y no sabemos la situación también en la que nos vamos a encontrar, y quitándonos todos los productos fitosanitarios que nos están quitando y nos están prohibiendo ya prácticamente utilizar, pues al final buscamos otras alternativas, y una de las alternativas posibles y viables que hay, pues ya matar a dos pájaros de un tiro, es la modernización de tu invernadero o de estructura a medida de lo posible. No todo el mundo tiene la posibilidad, pero sí, la tendencia es esa, y obviamente pues evita muchísimas vientos, adversidad, plagas, control de clima, o sea, que te da unas ventajas y unos beneficios que a lo mejor no te da. Y creando unos bichos para matar a otros, que luego no sabemos si esos bichos el día de mañana pueden ser perjudiciales también. Ya. También puede ser. Esa es otra. Pero una finca como esta, cuando le pongan los raíles, le pongan las tablas de hidroponía, le pongan la calefacción, le pongan todo el equipamiento que le falta, y el control de eso, de los 100 euros metro no baja, ¿eh? A mí me gustaría hacer así, a mí me gustaría, en cámara lo voy a hacer, a mí me gustaría hacer así, y a ver si el compañero lo puede realizar para la siguiente. A mí me gustaría hacer así, y estás con todo esto lleno de cultivo. Pues eso lo podemos hacer. Eso lo podemos hacer. Sí, bien, yo quiero invitaros al siguiente. No baja de 100 euros. Cuando esto esté terminado, no baja de 100 euros. Para criar como estamos criando. Yo quiero invitar a Pepe, quiero invitar a Manzano, y quiero invitarte a ti, Juan. Más o menos, ¿cuándo estará en plena producción? No, esto es en unos meses. En unos meses quizás. Sí, que esté el cultivo alto, ¿no? Podemos poner febrero, marzo. Bueno, pues yo quiero invitar a vosotros, quiero invitar a todos los telespectadores de Tensiómetro Agrícola que en 4 o 5 meses vuelvan a vernos, pero con todo el invernadero ya cultivado, y que vean pues este cambio que va a ser, yo creo que impactante, ¿verdad? Vamos a dejarlo por hoy. El tiempo que tenemos es, pues bueno, pues el que es, no tenemos más. Agradecer a Manzano una vez más que esté con nosotros y que participe una semana. Muchas gracias, compañero. Nada, un placer. Agradecerte a ti, Juan, que nos des pues todas las últimas novedades, toda la información de las últimas tendencias en el tema de construcción de invernaderos. Muchas gracias. Yo quiero contar contigo como técnico, digamos, para más programas y... Para lo que necesites, Bernabé. Y la verdad que me ha encantado. Aquí tiene un amigo y un compañero. Muchas gracias, porque la verdad que ha sido, pues eso, más que inspirador, oírte hablar de la construcción del invernadero, formativo, o sea, muy... ¿Cómo es la palabra? No me sale ahora, quiero decirla. He aprendido mucho del día de hoy, y de lo antiguo también, porque tenemos que recordar que estamos hablando con el hijo de Paco Piloto, que fue el pionero, como bien has dicho antes, de nuestro campo de hoy. No estaríamos ninguno aquí hoy si no fuera por él, seguramente. Tenemos a Pepe, su hijo, que pues bueno, pues lo ha recordado pues sí, la verdad que sí, con mucha pasión. Yo lo agradezco de que me hayáis invitado, y en nombre de que, si hay alguien que nos escucha, estará escuchando, también os doy las gracias. Seguro que sí, y muy orgulloso se debe sentir, porque seguiste a sus pasos, y obviamente pues todo el campo de Almería tiene mucho que agradeceros a vosotros, y todos los agricultores tienen que saber quién es o quién fue Paco Piloto y quién es su hijo Pepe Piloto y la familia. Ahí está. Pues eso ha sido todo por hoy, muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente programa de Tensiómetro Agrícola aquí en Almería 24 Horas Televisión, y os dejamos pues con estas magníficas imágenes de Agroinver.